Doctor Smith, traemos otro. Ese otro significaba en realidad otro montón de malas noticias sobre el que ya iba en aumento. Las últimas horas estaban resultando un auténtico infierno para los responsables del Saint Agnes, en sintonía con el transcurso del resto de la semana, del mes, del año. Y es que para más preocupación de sus internos, durante una fuerte tormenta, el hospital se había visto colapsado a causa de la llegada de unos accidentados, o quizás enfermos, vomitados desde las entrañas de una película de horror. Preguntar a los enfermeros y conductores de ambulancia fue inútil. No sabían explicar cómo aquellos hombres y mujeres llegaron al estado en que fueron encontrados y, posteriormente, trasladados. Ningún testigo capaz de proporcionar una pista. Las autoridades completamente descolocados y un verdadero aluvión de cuerpos retorcidos como si hubiesen sido incinerados o sometidos a la acción de un ácido desconocido hasta la fecha. De hecho, la piel quebradiza, los miembros casi momificados, los párpados pegados en un gesto de sufrimiento y la delgadez extrema que presentaban contradecían no solo la naturaleza sino también la propia vida. Entonces, ¿cómo podían seguir siendo audibles los latidos de unos corazones que deberían haberse rendido ante el trauma de las gravísimas quemaduras? Una aberración a juego con el aura de sacrilegio que exudaban aquellos candidatos a cadáveres. Nadie en el hospital, ni siquiera el veterano Dr. Smith, podía encontrar argumentos médicos para el hecho de que aquellas personas, si acaso lo eran, continuasen mostrando signos vitales de cualquier tipo. Presas de un coma del que jamás saldrían, más de 2 docenas de carcasas ocupaban los pasillos de unas instalaciones saturadas ya en noches similares, monitorizados y sondados sin que, aparentemente, fuese necesario para mantenerlos estables, respiraban casi imperceptibles, como si esperaran la absolución definitiva del purgatorio de existir. Y afuera, sin mostrar piedad por la situación de crisis, los truenos no dejaban de martillear las frágiles ventanas tras el impacto lumínico de los rayos, colándose luz y sonido entre los resquicios del ruinoso hospital. Testigo de tiempos mejores, el edificio, herrumboso y cansado, parecía encogerse ante la violencia exterior, a la par que protestaba en silencio por ese contenido de tugumentos resecos y párpados misteriosos con que había sido violado. «Llévelo al quirófano 2, yo le acompañaré. No queda más sitio en el pasillo y preferiría que estas...». La duda raspaba la garganta del doctor. «Que ninguno de estos pacientes fuese visible desde la sala de espera», dijo por fin. El mundo había cambiado de manera taimada, pero ningún habitante de la ciudad quería reconocerlo. Al menos no expresaban su desconcierto verbalmente, igual que evitó hacerlo el doctor. Otra cosa era que, en su foro interno, hasta el funcionario más ciego reconociese que los rascacielos se habían vuelto amenazantes durante la noche, o que la cosa ofrecía un horizonte tentaculado cuando se observaba de reojo. Lo importante, como había sido siempre, era mantener la compostura y seguir abordando las tareas cotidianas con la normalidad de muertos vivientes. Aunque la lucha contra la transformación fuese una batalla perdida, y eso lo sabía el Dr. Smith antes, incluso de afrontar los cuerpos carbonizados que seguían ilógicamente con vida. Acompañó al camillero hasta el quirófano. Casi vacío por los recortes de presupuesto, las paredes humeadas hacían juego con una desvencijada máquina de soporte vital, ya oxidada debido a las incidentes lluvias de las últimas semanas. Mensajeras a traición de goteras y escayola medio derretida. Semejante panorama debilitó el ánimo de ambos hombres, aturdidos mientras trasladaban aquella especie de momia petrificada en un gesto de evidente agonía. Si alguno de los dos hubiese sido dado a la morbosidad, hubiesen definido la retorcida figura como presa de un evidente éxtasis. Dolor y placer, sutura y morfina, no eran ajenos a ninguno de los residentes del anticuado edificio, pero nunca lo habían hallado en un contenedor tan escalofriante como aquellas piltrafas pajizas, casi vestigios insectiles dadas sus retorcidas poses.
sometidos al control de la atmósfera cargada de un hiriente perfume químico, fruto de la descomposición de las cucarachas tras las paredes y décadas de uso intensivo de cloroformo, las sensaciones de aquellos tipos, hundidos bajo las desgastadas batas, cristalizó en una inocente pregunta. Doctor, ¿se ha fijado en el anillo? El aludido intentó desviar la mirada, hablar siquiera. Le resultó imposible debido a un vértigo que nacía en la base inferior de su dentadura, empujándole la nuca hacia adelante con objeto de hacerle perder el equilibrio y la dignidad. Hasta estuvo a punto de dar un beso a la repugnante momia. Buscó el cuello de su compañero de fatigas y forzó su rostro para recuperar esa mirada vidriosa con la suya. Gesto con el que se obligaba a sí mismo a dejar de contemplar el símbolo, aparentemente inocente, que lucían las espigadas garras de la momia. Un círculo dentro de otros círculos sin orden ni concierto, pero a la vez poseedor de un significado oculto que amenazaba con desgarrarle el cerebro. Algo similar a un interrogante primitivo, grabado con la intención de licuar los ojos de quien lo contemplase. El doctor luchó sin éxito contra el loco girar de la sala, formado alrededor del cetrino epicentro de pellejos. Esa sortija antes no la llevaba puesta. La exclamación fue poco más que un balbuceo, un intento de acusación con tal de evitar las quimeras de la mente. ¿Quién se lo ha puesto? La ropa se ha fundido con la carne. La respiración del Dr. Smith se agitaba a medida que intentaban razonar lo irrazonable. El oro debería haberse deformado al menos. Esa cosa. El camillero pugnaba por soltarse del agarre del doctor, cada vez más parecidas sus manos a las garras del cuerpo calcinado junto a ellos. Ahora que se había fijado en ella, necesitaba volver a mirar la joya y perderse dentro de esos círculos concéntricos, los cuales, por fin, le explicaban, mediante velados susurros, la razón de los cambios acaecidos a escala invisible de la megalópolis. Cantaba sobre la ira de sus habitantes, sobre el mismo Saint Agnes en plena decadencia, esputando versos que incluían las bolsas de basura amontonadas, también sin orden ni concierto, debido a la eterna huelga de los servicios de limpieza. No podemos creer los comunicados oficiales. Fue lo único que acertó a decir el camillero, un joven avejentado por momentos. Ambos hombres, enlazados por los hombros, forcejearon por cambiar de posición, ejecutando una extraña danza que los llevaba a uno de ellos enfrente del paciente y al otro de espaldas. Los fluorescentes titilaron, uniéndose al baile, creando una agobiante sensación de fantasía a cámara lenta. De repente, al ritmo de un trueno que les hizo vibrar hasta el alma, los dos se detuvieron y miraron fijamente la puerta por la que habían accedido al quirófano. ¿Lo oyes? Silencio. ¿Lo oyes? Silencio. ¿Lo oyes? Silencio. No se podían distinguir sus voces ante la abrupta nada. El habitual bullicio, especialmente durante una noche como esa, había desaparecido y solo se escuchaba un gotear constante. Podría pertenecer a cualquiera de las agujereadas tuberías, testimonio de la dejadez que condenaban a muerte al hospital. Uniéndose a aquella frase de mutismo, doctor y camillero alcanzaron el pasillo, esta vez hipnotizados por la dislocación del orden natural de su ecosistema. Fallecido el zumbido de la megafonía, huidas las risas quedas de las enfermeras, las toses de los enfermeros y el roce erótico de las telas. Solo quedaba a sus espaldas el mudo reír de esa momia de pesadilla. Así recorrieron aterrorizados el corredor flaqueado por paredes desconchadas, sumidas en el azul de una pintura que se tornaba gualda. Por momentos perdieron cualquier atisbo de referencia física, confundidos cuando no encontraron las camillas con los cuerpos oliváceos que hacía unos minutos se hacinaban en ese ala.
habían sido sustituidos por incongruentes recomendaciones a favor del consumo de tabaco y alcohol. Fumar provoca libertad, adicción y felicidad, entre otras simpatías médicas. Las divertidas implicaciones de ese surrealismo de baratillo adoptaron el tono de la ceniza cuando el área de ingreso se desplegó ante ellos. Silente también, pero ocupada por todas aquellas siluetas amarillentas que, en su foro interno, echaban de menos. En un estado entre la vida y la muerte, caracterizado por el regusto a gasolina, los pacientes ingresados cubrían el suelo del amplio recibidor, luciendo un mostrador polvoriento tal que no hubiese sido limpiado en décadas. «¿Doctor Smith?» El aludido chistó para callar al camillero. Notaba el mismo mareo que en el quirófano, pero agudizado a una escala que amenazaba con teñir de marrón su ropa interior. No deseaba atraer la atención de esa extraña configuración de cuerpos apretujados. Formaban un conglomerado de piel reseca y dientes saltones cuya disposición hablaba de puertas y transfiguraciones. Inmóviles, las momias sudaban una especie de vapor que se arremolinaba sobre ellas. Una bruma cuya ausencia de olor alguno provocaba náuseas en las únicas personas vivas para contemplar el macabro espectáculo. Aterridas, las plantas de plástico temblaron cuando, una a una, al compás de las luces ambarinas que emanaban de los anillos de sus dedos, aquellas carcasas abrieron los ojos formando una ola de miradas que todo lo arrasaba. La cordura del Dr. Smith, la razón del camillero Smith, la razón del Dr. Smith, la cordura del camillero Smith. Como si fuesen espejos contrapuestos, las mentes de los dos hombres se reflejaban creando una simulación de infinito. Y justo donde se encontraban las palabras, provenientes de gargantas obstruidas, nació el entendimiento, cercana su gravedad a la piel consumida. Las revelaciones abrieron las puertas del hospital de par en par, batiendo como si un huracán de otro tiempo cabalgase hasta el centro del cónclave dorado. En el exterior, iluminados a la llegada de un nuevo y perfecto amanecer, los rascacielos lucían claramente amenazadores y el horizonte, dibujado por una masa de agua quebrada, desplegaba su gloria tentaculada en absoluto esplendor. Aquel largo nuevo y vibrante, bullente merced a las gotas de lluvia que chisporroteaban al impactar sobre su superficie, no era capaz de reflejar el firmamento caleidoscópico hinchado de nubes en eterna contradicción. Dos soles apagados, como si fuesen ojos o la ausencia de ellos, alzaban una mirada incinerada, reventando los restos de humanidad de médico y camillero. De repente, barridas las construcciones de una ciudad al uso, se observaba una silueta a mucha distancia. Un enorme edificio negro con varias torres recargadas, quizás en ruinas, a tenor de su vaguedad. También podría ser un espejismo, pues los cientos de torres y minaretes no tardaron en multiplicarse, como hongos venenosos alimentándose del lago, cada vez más parecido a un desierto abrasador. Un lugar ideal para caer muerto y dejarse abrasar por el calor eterno.